Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Merichel, Nacho, ¿qué tal estáis? Bien, muchas gracias. ¿Qué Muchas tal? gracias. Buenas tardes. Bueno, lo primero, a Nacho ya lo he visto. Feliz año, feliz Navidad, Merichel, la gente que nos ve. Ya se está terminando además la Navidad. Y vamos a hablar de Afganistán y Pakistán. En estos días hay mucha tensión entre los talibanes de un país y de otro. Y para entrar, para ponernos en contexto de lo que está sucediendo, pues Merichel, ¿qué te parece tú si nos introduces en todo lo que está sucediendo, que es aterrador e interesante a la vez? Sí, totalmente. Pues hago una pequeña introducción y totalmente de acuerdo. Es aterrador y muy interesante a la vez lo que está sucediendo en lo que es Asia Meridional y centrándonos en Pakistán y Afganistán. A finales de diciembre vimos como las Fuerzas Armadas pakistaníes atacaron la provincia afgana de Paktika, si lo digo bien, y murieron más de 46 personas. Algunas personas dicen, bueno, algunas fuentes dicen 50. Bastantes eran civiles. Entonces, Afganistán respondió atacando la frontera pakistaní, donde hubo unas 15 muertes, algo así. Lo importante es que también murieron soldados. ¿De dónde sale esto, no? ¿Por qué de golpe, no tanto de golpe, ¿no? Pero ¿por qué hay estos enfrentamientos, tensiones, por qué hay esos ataques entre ellos? Pakistán, esto no es nuevo, acusa a Afganistán a acoger y apoyar el grupo, digamos, terrorista o el grupo rebelde del TTP, que serían los pakistaníes talibanes, que lo que quieren es, bueno, cambiar el sistema, el régimen en Pakistán y volverlo un estado islamista aplicando la Sharia, etcétera, igual que sería en Afganistán. Por eso tienen su base también en Afganistán y por eso se ven apoyados extraoficialmente por los talibanes afganos. Entonces, esto es lo que nos encontramos hoy mismo, ¿no? Lo que vimos a finales de diciembre. Pero, ¿de dónde surgen estas tensiones que van surgiendo cada cierto tiempo entre ambos actores, entre Afganistán y Pakistán? Al final, esto surge de la partición de la India, y aquí es cuando entre el gobierno de la India y las autoridades británicas en el momento se partió Afganistán del resto y se hizo con la línea Durán. La línea Durán es una línea que no está reconocida por Afganistán, pero es la línea fronteriza que parte ambos estados y que a día de hoy continúa vigente desde hace más de 100 años. Entonces, esta línea está muy discutida. Afganistán no la reconoce en Naciones Unidas ni en ningún otro foro internacional y es una línea que está utilizando el TTP. Recordemos que es el grupo terrorista o el grupo rebelde contra el gobierno pakistaní, para intentar ir entrando o ir atacando las autoridades pakistaníes y así intentar haciendo ataques para cada vez, ¿no?, coger más terreno o intentar entrar. Am, pero si nos remontamos un poco más en entender las relaciones entre Afganistán y Pakistán, vemos que hará unos años, hará unas décadas y también a día de hoy, ¿no? El gobierno pakistaní históricamente ha apoyado a los talibanes de Afganistán. ¿Por qué? Porque antes de la toma de Kabul, el gobierno pakistaní apoyaba los rebeldes, que eran los talibanes, y apoyaba para desestabilizar así el gobierno afgano de ese entonces y así tener controlada o tener menos interferencias en la línea Durán. La línea Durán es la línea fronteriza entre ambos estados que está siempre cuestionada. Una vez los talibanes entran en el poder, la relación continúa. Oficialmente Pakistán, o extraoficialmente, digámoslo así, apoyó al nuevo gobierno, pero frente a la amenaza del TTP, los pakistaníes talibanes, Pakistán no quiere continuar con esa relación, digamos lo que el apoyo no es tan directo a los talibanes y ahora ya lo ve como una amenaza desde hacía un tiempo y por eso las Fuerzas Armadas pakistaníes han hecho estos bombardeos como manera de atacar los grupos fronterizos que van en contra. Más allá de esto, ¿qué podemos decir? ¿Cómo vemos la región, ¿no? Asia Meridional, de lo que forman esto
y de lo que surgen todas estas particiones en ese entonces de lo que fue territorio británico. Vimos en 2024, ¿no? En los pasados vídeos antes de que estuviéramos en enero, que teníamos diferentes tensiones en Asia Meridional, Bangladesh, Pakistán, India, donde también entraba nueva influencia china, ¿no? Intentando ocupar nuevos espacios de poder. Y ahora vemos que por otro lado también están habiendo tensiones entre Pakistán y Afganistán. Aunque de momento, si cogemos y hacemos una foto del escenario ahora, del tiempo ahora, es lo que hemos visto, ¿no? Estos ataques, estos bombardeos entre Pakistán y los ataques afganos a Pakistán. Pero si ampliamos un poco más, podemos ver, y si miramos el tablero de la región, podemos ver cómo India siempre ha intentado tener una buena relación con Afganistán para así ir sofocando a Pakistán, que al final es un contendente directo en Cachemira y ahora también en Bangladesh, que hace poco hemos visto como el ejército pakistaní ha entrado también en Bangladesh como apoyo o como refuerzo y, ¿no? Retomándonos un poco atrás, vemos cómo la India va perdiendo ese poder. Entonces, podríamos ver en el escenario regional cómo, igual que se movieron Pakistán y China para sacar la influencia india en Bangladesh, como otros actores como la India podrían moverse en este momento de tensiones para apoyar a Afganistán. No apoyar a Afganistán, dejémoslo, no digamos esta palabra, sino más como intentar sofocar aún más a Pakistán y así coger más terreno en influencias en Asia Meridional que creo que este 2025 empezará convulsionada, digámoslo así. Nacho. Sí, y además de todo este juego hay que tener en cuenta que esa línea Durán que dividió en dos a los pastunes, que son el principal Mm. componente de los talibanes, también le da a los talibanes en este momento que no están en un buen momento, no están atravesando un buen momento, la oportunidad de buscar en el nacionalismo étnico aquello que se le niega en la política interna de Afganistán. Hacia el norte, tanto los uzbecos como los tayikos y los turmenos están reiniciando la resistencia a los talibanes. Esta resistencia tiene tres ejes. El primero es el territorial, quien controla, hay que tener en cuenta que estamos hablando de sociedades tribales. La sociedad tribal funda su prosperidad sobre la base del territorio que controla, porque el territorio es tanto zonas de pastoreo como derechos de paso, como eventualmente también en el Valle de Panjir particularmente es agricultura. Y todo esto significa ingresos. Ingresos significa poder sostener el control político. Y si le sumamos el factor de los cultivos de amapola para fabricar y exportar heroína, más importante y más numéricamente importante se vuelve en términos de dólares. También está enfrentando una realidad y es que no puede controlar la crisis económica. Pakistán, Afganistán hoy tiene un 86% de pobres, una economía que no remonta, que depende de la ayuda internacional, justamente porque está atravesando una hambruna impresionante, porque el 40% de su población depende de la ayuda internacional que encima no llega por los embargos producto de sus medidas contra los derechos humanos. Uno ve las medidas que toman contra las mujeres y esa es solamente una parte de lo que están haciendo los talibanes. Los talibanes están encerrando, ejecutando, torturando a miles y miles de personas por motivos religiosos. La Sharia, que puede ser respetada como una idea religiosa en la práctica en estos países, significa la persecución a millones literalmente de personas. Por ejemplo, los hazaras, que son esta tribu, este grupo étnico que ocupa el centro está más o menos en el centro de Afganistán, pero que están vinculados a los persas, que son chiitas y por lo tanto no reconocen la autoridad de los sunitas salafistas de los talibanes. Y el tercer componente de esta crisis de los afganos es el de seguridad. Ya dijimos que hay una resistencia, pero también hay ataques del ISIS, hay ataques de grupos vinculados a Al-Qaeda. Entonces, a los talibanes se le está saliendo un poco de control o está terminándose esa larguísima luna de miel que lograron cuando llegaron al poder en el año 2021
favorecidos no solamente por los acuerdos de Doha y Estados Unidos con su retiro. Recordemos, el retiro fue ordenado, pactado por Trump, pero llevado a cabo muy mal por Biden. Pero también se firmó en Doha porque tanto los sauditas, las potencias sunitas, sauditas, emiratíes y cataríes estuvieron de acuerdo. Se termina esta luna de miel y los afganos tienen que buscar alguna forma, los talibanes tienen que buscar alguna forma de, si se quiere, distraer a la población. Agravado además porque tiene que buscar enemigos que sean, digamos, que sean lo suficientemente creíbles, pero que no tengan poder suficiente como para querer tomar las zonas talibanas. Y en este caso viene perfecto Pakistán, que está en una crisis también económica muy fuerte, en donde tienen, como decía Maricel, tienen el TTP como aliados, entonces pueden atacarlos en la frontera, en la línea Durán, pero también dentro, muy dentro del territorio. Y entonces es el cóctel perfecto. Con los indios también. Y acá está el otro motivo, y es que tanto India como Pakistán están expulsando a los parte de los 6 millones de afganos que tienen en su territorio como refugiados a partir de de las guerras, desde el 79 en adelante. Entonces se da la tormenta perfecta. Los talibanes necesitan ir a buscar un enemigo. Si tenemos en cuenta que la mayoría son pastunes, entonces ¿por qué no revivir el sueño de unir el Pastunistán, que como bien decía Maricel, desconociendo las fronteras de la línea Durán de 1893, entonces se hace posible crear una narrativa que les permita atacar, y ellos saben que no pueden ganar, ellos lo saben muy bien, pero que no hay pan, que haya circo, no sé cómo se dice en Farsi o en Urdu, pero también está vigente en el Extremo Oriente. Lo que están haciendo los talibanes es buscar un lío afuera para que no se note tanto el lío que no pueden resolver dentro. Totalmente de acuerdo. Creo que lo has ejemplificado muy bien cuando hablabas de llegaron al poder, ¿no? Con la miel, todo muy, muy dulce, podían tomarlo bien y se nota como no pueden controlar el territorio. Ahora cuando vemos los ataques del TTP y los talibanes afganos descontrolados sin realmente saber poder controlar los ataques a Pakistán, ¿no? Lo que pasa después, ves que no tienen un control real sobre el territorio que ellos quieren controlar y poner en foco un enemigo bueno, es el clásico, ¿no? La clásica estrategia de cómo orientar la población, es decir, tenemos un nuevo propósito para que me sigan. Y claro, los pastores en un sitio, ellos, bueno, pueden decir muy claro, nosotros somos un pueblo, ellos son otros, ¿no? Son más Punjab o... Entonces, aún les da más legitimidad diciendo oye, nosotros somos pastunes, nosotros somos punjabi, que vayan contra la India y cojan el Punjab, eso no lo dirán. Pero quiero decir, ellos hacen la partición de decir, somos diferentes, nos quieren atacar, vayamos todos juntos a defendernos sobre esto, cuando al final surge también todo de su descontrol del territorio y de no poder controlar al propio TTP, que al final es pro-talibán. Entonces, eh, ejemplifica mucho el descontrol y a ver cómo esta pólvora que le falta solo una mecha más para que la diáspora que se fue, cómo esto puede afectar si vuelve, si no vuelve, o cómo los gobiernos indio-pakistaní también pueden influir con la diáspora en Afganistán. Es curioso porque sí que ambos están haciéndolo, pero ambos actores, no tanto la India como Pakistán, quieren influir diferente en el gobierno afgano y quieren que el resultado sea muy diferente, ¿no? Uno quiere perjudicar, es que quieren perjudicar entre ellos y Pakistán sobre todo quiere delimitar la frontera y que no llegue el terrorismo a a su país. Entonces, eso sería muy interesante. Sí, y además, convengamos que no siempre es fácil de entender como eh, de un lado y del otro. Esto tiene muchos lados, porque, por ejemplo, poca gente sabe que la India es uno de los países con la mayor presencia de población musulmana. Es cierto, es un país tremendamente poblado, es el más poblado del mundo, pero aún así es, creo, si no me equivoco, pasó a ser el segundo país más poblado por musulmanes después de Indonesia. Entonces, cualquier insurrección musulmana es un riesgo para la India, aun cuando debilita a su enemigo histórico que es Pakistán.
¿sí? Recordemos que Pakistán y Bangladesh eran las zonas musulmanas Sí. de la colonia británica de las Indias. Ahora bien, tampoco China, que es aliada de los talibanes, pero a su vez es aliada de Pakistán, está del todo contenta con esta situación porque poca gente sabe que la única guerrilla activa en China es la guerrilla uigur, que actúa en la provincia de Xinjiang. Y tradicionalmente la forma en que recibían sus pertrechos y buscaban un santuario fue en Afganistán. Entonces, si los talibanes perdieron el control de Afganistán, que hoy está apoyada mucho por las inversiones chinas en infraestructuras y en minería, y eso le reporta algún tipo de ingresos, entonces si esa ecuación se rompe, también China sale perjudicada. Es decir, con este conflicto están saliendo perjudicados todos, y ya que vos lo mencionabas, esto de las minorías, hay otra apuesta de los talibanes para que la gente entienda qué tan complicado es el mapa cuando uno ve la cuestión étnica. Los talibanes también están aliados a las guerrillas beluchíes, ¿sí? Beluchistán es una entidad que agrupa a la etnia beluchi o beluch, depende de las fuentes, que está una parte en Pakistán y otra parte en Irán. Y también, como los pastunes, como si se quiere los kurdos, como los palestinos, todos quieren tener su propio territorio. Y si los beluchíes se apoyan en la lucha de los talibanes y en el debilitamiento de Pakistán, podría darse una triple partición. Una parte del territorio pakistaní o central, o una parte que pueda ir a los pastunes y otra parte que pueda ir a los beluchíes. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que si los beluchíes logran secesionarse de Pakistán, la pelea va a seguir en la zona iraní, con lo cual arrastrarían también a Irán, o sea que a Irán tampoco le conviene esta beligerancia o esta etapa más agresiva hacia el exterior de los talibanes, y de allí que, si no recuerdo mal, fue en marzo del año pasado, hayan habido incidentes fronterizos por Irán, más allá de que era por el manejo del río Helmand, pero también tiene que ver con el regreso de los refugiados, con esta insurgencia beluchí y también con la construcción de un muro en la frontera entre Irán y Afganistán para que ya no sigan pasando los migrantes tan fácil. O sea, siempre decimos que los conflictos nunca son del todo locales. Yo no conozco ningún conflicto que afecte solamente a un país. Este conflicto no es tampoco entre los talibanes afganos y los pakistaníes. Es un conflicto potencialmente regional, y sumo un dato más. En noviembre de este año, el jefe de la inteligencia pakistaní viajó a Uzbekistán para juntarse con su colega, o sea, el jefe de la inteligencia uzbeca, porque hay un grupo, no recuerdo el nombre ahora, lamentablemente, pero hay un grupo asociado a los talibanes, también es un grupo salafista, que opera en Uzbekistán con el mismo precepto de instalar un régimen islámico. Entonces, toda la región es un polvorín étnico y religioso. Nadie sale ganando. Esto es lo curioso. Nadie sale ganando independientemente de quién grupo o país gane. Toda la región habría que prestarle muchísima atención, porque si uno amplía el mapa, este conflicto puede tocar por lo menos a India, China, Pakistán, Irán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y eventualmente también, aparte de la India, llegar a Bangladesh. Y último dato, recordemos que los islamistas más extremos de Bangladesh están vinculados a los extremistas pakistaníes. Entonces, nunca fue un conflicto localizado. Es potencialmente un tremendo despiole regional. Totalmente de acuerdo. Es muy importante seguir las diásporas, como decías, las etnias, los grupos de inmigrantes, aunque a veces se entienden como etnias y desde fuera, ¿no? Desde Occidente se entienden como grupos pequeños y son gigantes, son multitudinarios. No son mayoría porque el otro aún no es más, pero son mucha gente y el impacto que puede tener en cada país es, es gigantesco.
Ah, este conflicto va relacionado a muchos, así como decía Nacho, se tiene que, sobre todo cuando miramos a Asia, sobre todo a Asia meridional y todo lo que es también los países alrededor, ya no tanto el sudeste asiático, pero sobre todo a Asia meridional se tiene que ver como un dominó y fichas que se juegan con toda la región al completo. Al final, como decíamos al inicio, ¿no? Bangladesh, Pakistán, Afganistán eran las partes musulmanas, aunque aún en la India hay musulmanes, ¿no? Pero eran las partes mayoritariamente musulmanas de la antigua India y los conflictos persisten, aunque haya la partición, los conflictos persisten y ahora con actores externos como podría ser China. Entonces, así como decía Nacho, Bangladesh es muy importante. Hemos visto como recientemente, decíamos antes, el ejército pakistaní ha entrado, en teoría para dar entrenamiento. Es muy relevante lo que ahora decías, porque los radicales están muy vinculados a Pakistán y el ejército pakistaní entra para entrenarlos. Y justo antes veíamos como había una ola contra India y contra los hindús y contra otras minorías en el país, que por activo y por pasivo las autoridades de Bangladesh han intentado decir que esto es falso, que esto es producto de la prensa india, pero al final todas las acciones a posteriores te indican que falso, falso, algo cierto habrá y más cuando asociaciones también cristianas también hicieron eco de lo que pasó y esta ola contra hindús y cristianos. Esto ya no es solo una tensión puntual religiosa, sino que muestra los cambios de gobierno y quiénes están a favor y quiénes están en contra, ¿no? Hace unos meses, ya no sé, hace unas bastantes sesiones y veíamos como esas protestas estudiantiles iban en contra de Rasina, ¿no? de la ex primer ministro en Bangladesh por culpa de cómo había ostentado el poder durante décadas, durante muchísimos años y tenía una política a favor de la India y a favor de aquellos veteranos que pudieron, ¿no? eh, ganar la independencia, etcétera. Vemos cómo esto ahora está cambiando y volviendo a antes de estas cuotas, ya no solo ya no habrá unas cuotas equitativas, sino quitamos todo lo anterior y volvemos antes de la independencia, siendo independencia del país, pero con los mismos aliados. Pakistán, volvemos a un radicalismo más fuerte, lo mismo que están intentando también en, en Afganistán, etcétera, ¿no? Este cúmulo. El problema vendrá con las fronteras y por eso no habrá un Afganistán, Pakistán, Bangladesh, es imposible. Y aquí hay la salida un poco para países como India. Sería muy interesante ver cómo China reacciona. Yo creo que ya lo hemos visto en el tema de Bangladesh, ya vimos cómo reaccionó apoyando e intrínsecamente dando el visto bueno con la entrada del ejército pakistaní en Bangladesh. Lo mismo, a ver cómo lo hará en la relación Pakistán-Afganistán y cómo la reaccionará la India, ¿no? Esto creo que será muy importante para ver cómo juega todo su alrededor. También muy importante, que antes lo mencionaba Nacho, ¿no? Cómo se actúa localmente. Al final este problema no es solo externo, no es solo de hay ataques entre ejércitos o entre rebeldes o entre terroristas, sino afecta a la población civil y la diáspora, como decíamos, es un actor importantísimo y te puede jugar en contra a nivel interno. Tanto la diáspora como otras etnias no mayoritarias. En la India esto es muy importante, en la política que está teniendo el gobierno de Modi, el gobierno actual, digamos que tiene una política nacionalista hindú, aunque a nivel internacional lo ha sabido manejar bien a nivel doméstico, ha tenido muchos problemas en tema de etnias religiosas, también un poco en contra de los cristianos, pero mayoritariamente es un discurso contrario a la etnia musulmana hindú. Entonces, y la etnia musulmana de la India. Entonces, em, teniendo esta convulsión en Asia Meridional, donde los países de mayoría musulmana están yendo en contra de la India o están habiendo un poco de combustiones, veremos cómo puede ser los musulmanes indios, cómo estos también pueden jugar o no, cómo esto puede jugar para temas electorales. Vimos que en las últimas elecciones
no fue algo importante. El partido de Modi supo hacerlo hasta en zonas que no había ganado anteriormente. Pero el miedo a nuevos terrorismos por parte de Pakistán, el miedo de la población civil india, esto también puede jugar a cómo se magnifica en la política y en la prensa, lo mismo que vimos con Bangladesh. Al final, las actuaciones que ha hecho las autoridades indias respecto a Bangladesh han tenido mucho que ver en cómo reaccionaba la población. La prensa india decía que en Bangladesh se estaban quemando casas y templos hindús. Grupos radicales en la India hinduistas fueron a atacar las autoridades, o los diplomáticos de Bangladesh en la India. Podríamos ver la misma situación, ¿no? Vemos que hace pocos días diplomáticos indios y autoridades indias decían que esta nueva situación en Bangladesh con Pakistán, el ejército que entraba en el país, podría dar nuevos ataques terroristas en la India. Históricamente la India recibe muchos ataques terroristas por parte de grupos vinculados a Pakistán. ¿Cómo esto puede reaccionar la población civil? Vimos cómo lo hicieron con Bangladesh, cómo lo harían con Pakistán. También irían en contra de su sede, cómo reaccionarían, irían en contra de los musulmanes indios. Son suposiciones, ¿no? Pero teniendo una política oficial del gobierno que va nacional hindú, que va en contra de musulmanes y teniendo en contra, no digamos así, ¿no? Pero que no los apoya, digamos, y teniendo una atmósfera regional caldente, combustible, es posible que a la población civil, tanto la diáspora como la apoyada por el gobierno, jueguen papeles muy importantes en cómo se comportan las autoridades y posibles actuaciones puntuales. Sí, sí. Aparte, recordemos que estamos hablando de países gigantescos, con poblaciones gigantescas. Pakistán tiene 235 millones de habitantes, de los cuales 20 millones son pastunes. Y si se quiere, esta expulsión ellos dicen que van a ser 1.7 millones de indocumentados. No mueve nada digamos, el amperímetro de la demografía de Pakistán, pero sí la de Afganistán. Ahora bien, vos decías recién algo que tuve que ir a buscar la información, pero con estos números estamos hablando de limpiezas étnicas en curso inmensas, inmensas. A ver, los cristianos son el 6% de la población de la India, son de hecho la tercera población después de los hindúes, es más, son más que los sikhs. Y hay zonas en donde el gobierno de la India, por esta política que vos decís, que se llama la Hindutva, ¿no? Esto, el, para que la gente lo entienda. El Modi, el presidente de la India, en lugar de representar a un país con, si no me equivoco, son 2.600 religiones dentro de su territorio, él privilegia al hinduismo. Es como si el día de mañana, no sé, Trump dijese solamente vamos a ser católicos y vamos a hablar para los católicos y el resto, si no les gusta, que se vayan. Estamos hablando de millones de personas. Y hablamos de cerca de si no me equivoco, eran 120 millones de musulmanes. O sea, los números son inmensos si se produce un choque étnico. Al mismo tiempo, en Pakistán también se están persiguiendo los 4 millones de cristianos. Hay una etnia, la etnia Kuki, que son en su mayoría cristianos, que en noviembre del año pasado yo escribí un hilo contando cómo se están quemando iglesias, cómo se están atacando, están haciendo pogromos de cristianos. A su vez, también hay que tener en cuenta que dentro de estas luchas hay actores externos que las están promoviendo. Entonces, cuando vos te das cuenta que, por ejemplo, las etnias de Cachemira, India, están recibiendo apoyo de China para hacer sus reclamos étnicos, pero que a la vez los hindúes están atacando a los habitantes de Cachemira porque los consideran separatistas, pero detrás está China, te das cuenta que estamos hablando de una nación de 1.400 millones de habitantes, otra nación de 1.400 millones, también de 1.400 millones que tienen como aliado otro de 235 millones. Y si vos planteas la posibilidad no solamente de las limpiezas étnicas, sino de un conflicto entre las dos naciones más pobladas, no recuerdo si Bangladesh andaba por los ciento y pico de millones también. Estamos hablando de
enfrentamientos que potencialmente podrían ser muchísimo más letales numéricamente que cualquiera de los que estamos viendo hasta ahora, que 10 veces la sumatoria de lo de Ucrania invadida por Rusia o el de Medio Oriente. Insisto, por ahí hablamos de involucrar a, no sé, somos 8.000 millones, por ahí estamos involucrando 3.000 millones en una batalla. Eso es lo que la gente tiene que comprender, que por ahí parece como, bueno, es un lugar exótico, es un lugar lejano, pero si metemos en una licuadora conflictiva a 3.000 de los 8.000 millones, te puedes dar cuenta que no es tan poco importante o quizás no es ni siquiera para tratarlo como algo pintoresco, sino que por los números que dimos, se trata de conflictos tremendamente importantes y cerremos con un dato. Más allá de los números, Pakistán, India y China tienen arsenales nucleares. ¿Qué más podemos agregar con tanta gente y un cóctel de armas nucleares? Recordemos, Europa tiene 680 millones de habitantes. Rusia tiene 140, 150, 160 millones. Se entienden las proporciones, ¿no? Estados Unidos 400 millones, acá estamos hablando de 3.000 millones. Entonces habría que darle un poquito más de atención a este tipo de conflictos porque además son muy rudimentarios, son extremadamente rudimentarios, en donde en otros lugares se usarían tanques y aviones, acá se usarían oleadas de personas. Y entonces, eh, y los combates se darían sobre zonas extremadamente pobladas, muy densamente pobladas. Entonces, tendríamos que considerar que estos conflictos, si nos preocupan la muerte de unos miles, quizás si pasamos la cifra a millones, es una buena razón para empezar a darle más atención a este tipo de eventos que suceden en un lugar, insisto, que puede ser exótico, lejano, pero no por eso deja de ser más importante que otros conflictos. No, totalmente de acuerdo. Es una zona muy importante, ya no solo por el número de población, sino también por lo que, cómo puede afectar al final, ya si alguien lo quiere ver de manera más fría, ¿no? Para ver la importancia, las mercancías que pasan por esas zonas, el- las cadenas de suministros. Vimos como cuando afectó a China con el COVID todo se paró, la crisis de los containers, ¿no? Em, Toda crisis más se estaciona, más en todo lo que puede afectar Indo-Pacífico, Asia-Pacífico, todo lo que tenga que ver con la entrada también de tanto por mar como por tierra de cadenas de suministros puede afectar a Occidente, a Europa, América, Latinoamérica de manera exponencial. Entonces, si alguien lo quiere ver fríamente de su interés, aquí está también. Y si no, a nivel de humanidad, estamos hablando de millones de personas y ya no solo eso, sino también la diversidad, ¿no? Creo que si alguien le interesa este tipo de temática, Asia Meridional tienes todo lo que puedes querer ver en diversificación, en etnias, religiones, entonces es un área creo que muy interesante y por mi parte como investigadora preciosa para investigar, ¿no? Sí Ujú, que, como decía Nacho, un clash, ¿no? Un choque puede derivar en un alto número de incidentes y de personas que estén, ¿no? Que estén heridas, etcétera, pueden derivar en grandes oleadas. Sí que es cierto que aunque el gobierno indio tenga esta política nacional hinduista, está sabiendo manejar para que esto no esté explotando tanto como podría darse. Cosa que a veces es interesante como aquí, bueno, como aquí, ¿no? Como en Occidente, a través de redes sociales, etcétera, eh, hay un mayor boom a veces en ciertas cosas y como allí con una política más agresiva, con el sistema de castas, con diferentes etnias, el país existe. Que esto creo que es muy interesante estudiar los sistemas de funcionamiento de gobierno de estas regiones. Pero totalmente, totalmente. Vemos muchas etnias diferentes, todas juntas, muchas religiones. Al final también el nacionalismo creo que es clave para que el país pueda sobrevivir
y pueda estar a largo plazo. Al final, cuando tienes muchas etnias, muchas religiones, se tienen que basar todos en quiénes somos, somos la India o quiénes somos, somos China, porque también hay muchísimo ahí, ¿no? El tener un nacionalismo potente y darle un, ¿no? Por ejemplo, aunque los Sikhs estén allá también, el partido separatista Sikh en la India, y hemos visto como recientemente India y Canadá tuvieron también choques diplomáticos a causa de los independientes Sikhs, ya que se acusó a la India bueno, de asesinar a uno de ellos en suelo canadiense. Esto ya es otro tema, ¿no? Pero la cosa es aunque haya este conflicto abierto también internamente, a nivel mediático y a nivel, que al final dices mediático, pero esto llega a la gente, sí que llega a la gente, ¿no? Al final se educa a la población en decir, no, pero los Sikhs son clave en la India y en las películas, en los debates públicos, los Sikhs se ven como los guardianes de la India y por eso siempre se ven más en policías y en la parte militar. Pues aunque ellos quieran ser los separatistas, para nosotros son un pilar fundamental. Y creo que es muy interesante hasta poder aprender, no para replicar o no, ¿no? Pero aprender cómo funciona el mundo de los lenguajes que utilizan, cómo utilizan para crear un nacionalismo fuerte. Aunque seas un separatista, eres el enemigo, tú no, es esa persona en concreto, es este grupo terrorista. Tu etnia forma parte de mi país, tu etnia es la India. Igual que podría pasar, ¿no? Esto ya sería más puede que irreal y surrealista, pero con los uigures en China es conocido que hay campos de concentración. Antes Nacho hablaba sobre ello también, sobre los uigures, cómo tiene esa relación con Afganistán. Pero no obstante, China siempre los muestra en televisión de, mira qué bien viven, yo los trato bien. No es un, públicamente nunca serán las etnias separatistas, son malos, sino todos formamos parte del país, intentan buscar ese nacionalismo que creo que es interesante. Pero estoy de acuerdo que Asia Meridional y también todo lo que rodea también, ¿no? El sudeste asiático, China, etcétera, todos los actores que tienen un que decir o una influencia allí, va a determinar muchísimo cómo va a continuar 2025. Hemos visto que el 24 y el 25 ha empezado convulsivo y las religiones etnias tienen mucho que ver. Y bueno, a ver qué nos depara, a ver qué nos depara enero, febrero y será muy interesante volver a analizarlo. Ujú. Sí, como dice Marichel, vamos a algunas cifras. Por el estrecho de Java, si uno ve el Sí. mapa, y por el estrecho de Malaca pasa el 40% de la riqueza del mundo, ¿sí? Pasan los barcos que transportan desde China la producción, no solamente de China, sino de de toda la zona de Asia, hacia el oeste. Mm. Si hubiese un conflicto entre India y China, probablemente India podría cortar gran parte de ese tráfico. Si el conflicto fuese entre hindúes y musulmanes por la presencia de Indonesia, el mayor país musulmán del mundo, con la mayor población, mejor dicho, del mundo, se corta el tráfico mundial, se Ya. rompe la economía. Y eso cuando se Eso, rompe la economía global, no importa si vos estás en España, en Ecuador, en Argentina o en total. Massachusetts, se rompe. Entonces Al si final, interesa a la esto gente, tiene que interesar tu bolsillo. No, decime, Mauricio, sí. 100%, 100%. Es como cuando hablábamos, cuando se habla de Taiwán, ¿no? ¿Por qué se habla tanto de Taiwán? Por los chips también, pero ¿qué pasa por el estrecho de Taiwán? ¿Qué pasa por el mar de la China Meridional? La mayoría de las mercancías del mundo. ¿Por qué hay buques alemanes que algún año pasan por ahí a vigilar? Porque les afecta directamente. El Ujú, estrecho de Malaca, como bien comentabas, es de los más importantes. ¿Por qué por qué la India quiere tanto a Sri Lanka? También porque es su gema preciosa, etcétera, y porque es su cercanía. Pero más allá de eso, son sus aguas territoriales. La India ujú, ve a Sri Lanka como parte de sus aguas territoriales y el mar es muy importante. ujú, ¿Por qué fue tan importante cuando hace unos años, ¿no? India dijo que no quería participar en la ruta de la seda, en el BRI marítimo de China? ¿Por qué hubo eso abrupto? Porque fallaba una parte importante de los puertos que iban a utilizar. Porque no? Al final todo esto nos afecta. Todo lo que, la parte marítima sobre todo, ¿no? Pero terrestre también, ¿no? La relación
India-Irán, aunque sea histórica y al final parte de la cultura india viene de los persas, también porque sean importantes su relación con ellos y el puerto, ¿no? Porque está Pakistán, China con el puerto de Pakistán y India, Irán el puerto. Porque aunque haya sanciones en la actualidad, igualmente tienen esperanza o igualmente ya se utiliza para todo lo que son mercancías. Al final, todo esto nos llega, como bien decías, si hay un parón, se ralentiza todo. Hay Ujú. inflación, sube. Al final, cuando, cuando un producto escasea, puede que esté, pero está en la otra punta del mundo y a ti no te llega, para ti escasea. El precio sube. Ujú. Entonces, es muy importante la estabilidad y más en esa región que ahora mismo es donde se produce el mundo. El mundo se produce allí, se produce en Asia. Es muy importante estar pendientes de ello. Quien no lo esté y alguna vez diga, ay, ¿por qué mi ordenador ha llegado tarde? Veamos a mirar los contenedores, vamos a mirar qué ha pasado en Pakistán. Todo tiene que ver, ¿no? Indirectamente todo afecta a una cosa u Claro, otra. porque también está la ruta de la seda, tiene un capítulo terrestre que también pasa por estas zonas de conflicto, es decir, no solamente es el mar, sino que vos, si lo querés enviar por tierra para que te llegue tu ordenador, también va a tardar porque quizás esa zona esté interrumpida por un conflicto. Y además se puede ver también desde el otro lado, es decir, para poder fabricar todo eso, tienen que llegar las materias primas. Y no es solamente la salida de los productos ya manufacturados, sino de los insumos que tienen que llegar. Si se cierra la salida y la entrada. Entonces, los países que son proveedores de materia prima para China, básicamente casi todo el mundo, pero que muchos países dependen en gran parte de esa venta china, también verían interrumpido la venta y por lo tanto el ingreso de divisas a sus propios países. Entonces, cuando hablamos de estos conflictos, no hablamos solamente de la parte política o geoestratégica, estamos hablando de algo que tiene que ver con la vida cotidiana de todos los días. China estaba consumiendo casi el 40% del petróleo que se exporta desde Medio Oriente. Si se cae la economía de Medio Oriente, probablemente también haya un conflicto en Medio Oriente por el reparto de lo que quedaría de esa riqueza. Entonces, y si las economías del tercer mundo entran en crisis justamente por problemas para poder vender a su principal cliente muchas veces, también se desatarían conflictos, no solamente en África, sino también en América Latina. Exacto. Entonces, cuando estamos hablando de Afganistán y Pakistán, y empezamos a ampliarlo, no por una cuestión de paranoia, sino porque estamos explicando cómo está todo conectado, concatenado por el lado de la política, de la religión, de las etnias, pero también de la economía, ese efecto, ¿viste? ¿Cómo es El dominó, ¿no? Al efecto de una final. mariposa en el Himalaya se Mm. convierte en un tifón al llegar a la costa? Es esto lo que estamos explicando. Nunca hay que pensar los conflictos como un mero entretenimiento, sino como un acto de protección de la vida personal de cada uno o del bienestar, sin importar si uno es, insisto, un gaucho de la Pampa o un esquimal inuit que vive en Groenlandia. Todos salimos perjudicados si la cuestión se complica y todos salimos beneficiados si la paz arroja sus dividendos. Es algo que aprendimos mucho desde la caída de la Unión Soviética, pero muchos lo olvidaron. ¿Mm? Sí, se ve como, ¿no? A veces hay épocas cíclicas que recuerdan a otras anteriores, aunque no siempre son cíclicas 100%, ¿no? O sea, hay momentos que recuerdan, pero con nuevas variantes. Entonces, creo que pues es muy importante analizar el pasado y el presente para entender hacia dónde vamos. Y lo que decía Nacho sería, creo que a veces hay ciertos gobiernos o personas, empresas, hablamos de todo el mundo, ¿no? Que les falta la visión analítica de geopolítica global y si la tuvieran o si la hicieran, podrían actuar más asertivamente y podríamos, ya no es bien o mal, sino conseguir mayores intereses. Al final, hasta para un inversor, si tú ves lo que pasa en el mundo y ves que va a caer o que no va a caer o qué puede pasar, tienes más escenarios de dónde puedes invertir o no. Lo mismo un país, ¿no? Un estado o una corporación. Entender el mundo te ayuda a saber dónde comprar o hasta una tienda pequeña, ¿no?
compro este proveedor, este proveedor está vinculado a este país, mejor a otro, que este está en guerra ahora mismo, ¿no? Después, ay, ¿qué ha pasado? Bueno, el mundo da vueltas y es importante estar en conocimiento constante de lo que está pasando a tu alrededor. Ujú, Pero sí que yo creo firmemente que un mayor conocimiento de no solo de lo que tenemos alrededor, ¿no? De las etnias, de lo bonito, que esto está bien, pero sí de lo que pasa y lo que puede afectar es imprescindible para que corporaciones, países, tiendas, las personas puedan realmente tomar decisiones a nivel global adecuadamente. Y, y es imprescindible. Al final, ¿no? Hablamos muchas veces de decisiones políticas, de actuaciones, de ataques, ¿no? Temas militares, relaciones internacionales, cumbres, etcétera. Pero en todas ellas se toman decisiones que te afectan diariamente, que te ujú. afectan o te van a afectar en una semana, ¿no? Lo que se tomaba en el COP26 te afectará, ya no sea por lo que se habló en el COP, pero sino por las personas que se encontraron en la habitación de al lado. Entonces, es muy importante hacer todo esto. Vemos como ¿no? A veces, pues, ya desde la parte española europea, ¿no? Muchas veces se entiende, Unión Europea, ¿qué va a afectar? Total, la Unión Europea lo que decide es el 90% de la legislación que se aplica a la posteriori, sinceramente. Entonces, es muy importante. El Mercosur, qué bien, qué mal. Bueno, vemos mucha parte aquí en contra, otros a favor, lo que puede afectar, lo que no, ¿no? Es muy importante hacer este análisis porque al final quien se ha acabado manifestando aquí a favor o en contra han sido no investigadores periódicos, sino personas de a pie o que tenían en gran parte eh, con cultivo, etcétera. Entonces es muy importante tener todo esto presente y cómo a cada uno le puede afectar. Sí, sí, el Mercosur tiene dos, Brasil, Argentina, acompañado de Paraguay y Uruguay, son potencias de provisión de alimentos. Entonces, la sola firma de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, sí es cierto, afecta a los agricultores franceses, pero podría llegar a suplir los faltantes de la guerra en Ucrania. Entonces ahí vos te das cuenta que tiene que ver lo que se firmó con el Mercosur con lo que está pasando en Pokrovsk, todo. Porque en definitiva de lo que se trata es de que todos están buscando cubrir huecos y otros están tratando de armar conflictos y nadie se da cuenta que por el modo en que está armado el mundo, por el modo en que funciona, puede gustarlos o no, nos puede parecer injusto en algunos aspectos y muy justos en otros, pero funcionó de esta manera. Entonces, uno lo que siempre trata es de darle una mirada holística para que se entiendan cómo los conflictos, los acuerdos, porque es lo mismo, ¿no? Son las dos, los Ujú, sí, sí. extremos, un conflicto y un acuerdo van modificando y da la impresión que no solamente muchos empresarios, sino que muchos políticos a veces ignoran la complejidad y se quedan en una consigna de decir, estos son los buenos, estos son los malos, yo estoy con los buenos. No Totalmente funciona. de acuerdo. Y esto es una pena. Ya hablando de Mercosur, no para tratar este tema, pero creo que ha pasado hace muy poco y se vio la reacción. Hay, como bien decías, ¿no? El tema de Ucrania, cómo esto puede suplir. Mira, en la parte de esto me puede afectar o no, de parte de muchas personas que tienen cultivos, etcétera. Yo creo que las dos versiones son válidas. La cosa es, quienes protestan o quienes lo saben, tienen toda la información, saben que puede afectar, saben que no. No te puedes decir, oye, van a suplir esto, pero igualmente me va a afectar en cierto momento, porque aunque el objetivo principal sea para suplir Ucrania, puede que yo, como soy más caro, pues me vayan a suplir a mí también. Puede ser una opción, pero al menos tienes la información. El problema es que yo he visto, o vemos, ¿no? Tanto en este tema como en general, muchos políticos que dan el mensaje, esto va a pasar y os va a afectar. Pero demos el mensaje completo del objetivo, de por qué se hace, por qué no. Si Ujú, igualmente tienes la información, igualmente tienes esta perspectiva, es muy válida. Tú tienes esa perspectiva porque te va a afectar a ti por esos motivos, pero tienes la información global. Aquí muchos políticos, y ya es una tendencia que pasa en todo el mundo, ¿no? Dan una visión populista de nos va a pasar esto, este es el malo, este nos hace esto, es malo, este nos da esto, es bueno. Vale,
Sí, pero esto es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? ¿Mm? Y esto pasa tanto en entender un acuerdo como en por qué llegaban tarde productos aquí cuando el COVID, y en vez de decir esto es malo, sino decir no, es porque hay una crisis de contenedores. O sea, al final no es que los políticos tengan que explicar, no, no son docentes, y esto ni por mucho menos. Pero lo ideal sería que también lo entendieran ellos en todos los aspectos, ¿no? Para poder tomar decisiones correctas, tanto en gobiernos, no, no tomar decisiones de esto me va a dar 5 duros hoy y mañana tendré cero. Hagamos una planificación, la vamos a producir. Bueno, esto ya sería otro discurso, pero creo que todo forma parte de lo mismo, ¿no? El poder entender, y la geopolítica es esto. La geopolítica al final es tanto economía, política, lo que pasa a nivel global, y en un mundo globalizado todo va a afectar. Sí. Entonces, ¿Te es acordás muy... cuando vos decías lo de la crisis del COVID? El precio de cada contenedor pasó de 2.400 a 14.000 y tuvo picos más grandes en las rutas que por la crisis de los hutíes en el Mar Rojo, en donde se llegó a pagar por seguros y colaterales, se llegó a pagar hasta $24.000 por cada contenedor. Entonces, todo te afecta porque después vos tenés que repartir el precio de ese contenedor en todos los productos que lleva dentro. Entonces, si lleva, no sé, zapatos, el zapato que te salía $10 y te va a salir 22. Entonces te conviene fabricarlo en Europa, con lo cual quizás vos vas a conseguir trabajo en la zapatería. Todo tiene que ver, tiene que ver. Y el Mercosur, decís, sí, puede afectar a los agricultores franceses y holandeses, unos por los granos y otros por el ganado. Sí, es cierto, pero también permitiría un aumento del consumo, con lo cual se reducirían los precios y a la vez te permite sentarte frente a Estados Unidos, que es el otro gran productor, y decir, tengo un exceso de oferta, entonces esa guerra arancelaria que me estás prometiendo para proteger tu economía no te va a convenir porque ahora tengo el Mercosur como respaldo. Son estos juegos que uno Sí, al hace todo el final tiempo. es tener la posibilidad, ¿no? Al final este acuerdo te da la posibilidad de jugar más. La cosa es Ujú, cómo juega cada uno, también las empresas cómo lo ven o cómo lo pueden jugar ellos. Al final también se tiene que entender el precio, cómo les va a afectar, cómo no, y que va a haber gente perjudicada. Pero es saber jugar, y ya no solo gobiernos, las empresas, si tienen esta visión, también podrán anticiparse o cambiar su estrategia. No para abrir el tema, porque entonces ya sería, cambiamos de tema totalmente, pero sí que cuando hablabas del Mar Rojo, ¿no? Ahora mismo se habla, o se hablaba, está el tema muy candente, Israel. Israel, Yemen, Mar Rojo, ahí lo dejo un poco. Todas las mercancías, etcétera. Hay cosas que han pasado que van a mejorar la entrada de mercancías en Europa. O si se dificultan, las podrán parar. Pero que es muy importante las vidas humanas, lo que está pasando, etcétera, pero también es muy importante ver, ¿no? La visión global de los puntos que están afectando, cómo afecta también otras partes, otros actores, que al final ya no es, todo nos afecta a nosotros humanamente y también socialmente, etcétera, pero también directamente en tema de productos, economía, y si te va a llegar. Y ahora mismo en el Mar Rojo está ahí Ahora, candente. no que te interrumpa, pero también las vidas humanas tienen que importarle a políticos empresarios, porque si vos, por ejemplo, si yo te estoy diciendo, en Pakistán están haciendo una limpieza étnica de 2,4 millones de cristianos y eso empieza a importarle a las audiencias y a los votantes de un país, puede ser que modifique la actitud de un político respecto a las compras, porque se puede bien boicotear esa compra a Pakistán que vos le estabas haciendo en función de que ese gobierno está permitiendo la limpieza étnica. Esto no es nuevo. Por ejemplo, lo vimos con Israel. Israel no tiene grandes negocios con todo el mundo. Ahora bien, la simpatía que genera en determinados países o la antipatía modifica también tanto los negocios como los vínculos entre los países. Entonces, la cuestión humana también es parte de este cóctel en donde vos decís, sí, ahí está muriendo un montón de gente. ¿A quién le importa? Sí, también importa, porque No, eso no, por puede supuesto. para acciones. O sea, eso estoy de acuerdo que las vidas humanas
o sea, ya solo por el simple hecho de ser humano, de ser persona, es preocupante, se tiene que vigilar, documentar, investigar y ver hacia dónde va. Pero más allá de ello, al final, tanto el boicot que ha habido contra Israel, más allá de vidas humanas perdidas, es más, a mi parecer, sí que has habido, pero el efecto ha sido más por la propaganda o el marketing que ha habido, ¿no? Porque, por ejemplo, con Yemen no pasó, con Yemen no hubo que todo es legítimo, sí, no, etcétera, pero quiero decir, yo aquí no estoy, no, lo digo para quien me vea después, no estoy hablando de las vidas humanas, que son muy importantes, estoy de acuerdo que tendría que profundizar, investigar qué ha pasado, si hay crímenes de guerra, si no, ver las leyes internacionales, pero gran parte de los boicots es como los dos actores, ¿no? El otro bando, para hablar así más directo, utiliza el relato y cómo lo pone en la propaganda. Con Yemen, ahí sí que hubo una masacre, para hablar un poco así coloquial, y no hubo esa volcón, no hubo un boicot. 40.000 muertos. 140.000 muertos por la ofensiva de la coalición encabezada por Arabia Saudita. Sí, 140.000 muertos. Nadie, Exacto. nadie le prestó atención. Y Por menos le eso prestó digo que no es tanto el número o no es tanto lo que pasa allí, sino la propaganda o el relato que se cree y que se venda en los medios. Pero eso es importante la prensa, ¿no? También es muy importante el Internet, la prensa tradicional, cada vez más la prensa en redes sociales es aún cada vez más importante, porque muchas veces se magnifican ciertas cosas, se minifican otras, y todo esto sigue un relato y sigue también los objetivos, ¿no? Unos intereses. Entonces, ha habido los genocidios, vimos también el de Nagorno-Karabaj, también en Turquía, Armenia, en Yemen. No ha habido este apoyo, este boicot contra estos países, al contrario, eh, son más fructíferos a día de hoy. Y yo no aquí ya estoy diciendo ni juzgo ni, pero sí que ah, todo tiene que ver con la propaganda o el relato que se quiera vender y lo que se compre por la prensa por y eso, cómo. sí, sí, totalmente. Sí, digamos, la información es otro commodity que Sí, modifica sí. el valor y disposición de otros ¿Dónde commodities. pones la cámara, no? Yo, Exacto. para unos años, había unos vídeos que lo ejemplificaban muy bien, que había unas personas, no me acuerdo dónde, pero era más el ejemplo, ¿no? Estaban quemando unos containers y un canal de televisión enfocó en el fuego. Y se dijo en varias noticias que había incidentes, heridos, que había fuegos por toda la ciudad, y bueno, y solo fue una calle. Entonces, es muy importante cómo se pone el foco, ¿no? Porque al final esa cámara, el fuego real, sí, hubo algún incidente, sí, algún herido, bueno, puede que el propio que quemó el container, pero más allá de eso, el foco, ¿no? La cámara, el foco del momento se puso allí. Y esto, válido, seguramente es un relato, cómo venderlo de una manera y cómo lo recibe la población. Y esto es muy importante, más allá de hoy, que la realidad. Y esto es triste, ¿no? Pero es más importante, no digo que sea mejor, sino que más importante que la realidad de las historias, porque es lo que se vende. Por eso nuestra tarea es tratar de dar la mayor cantidad de datos posibles a las personas para que saquen sus conclusiones y que aprendan a navegar entre esa tormenta de propaganda, porque los datos son los datos y matan al relato. Ujú. Eso sí, Eso estoy totalmente es. de acuerdo, Nacho, totalmente de acuerdo. Pues chicos, si queréis lo dejamos aquí. Os doy las gracias, creo que ha sido muy interesante y nos vemos otro día, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias, Alberto. Muchas Gracias. gracias. Un abrazo.